Hay días en que la vida cambia en un instante. La mía cambió a 4000 metros de altura sobre la silenciosa desolación de Alaska. Soy Makar Severtsev, piloto de aviación ligera con 15 años de experiencia. Conozco Alaska como la palma de mi mano. Miles de horas en el aire sobre sus montañas, bosques y ríos. He transportado cargamento, turistas, expediciones. He rescatado a cazadores perdidos. He evacuado a enfermos de asentamientos remotos. Alaska es mi hogar, mi elemento. Pero ni siquiera el piloto más experimentado está a salvo del desastre. Aquel día, realizaba un vuelo rutinario desde Fairbanks a la remota estación meteorológica Pico de Hielo. 2 científicos, el meteorólogo Ernest Schmidt y su ayudante, Lauren Tyler, esperaban la entrega de equipos y provisiones. El invierno en Alaska no perdona errores, y este prometía ser especialmente duro. Mi Beaver, un fiel DHC-2 monomotor, estaba cargado hasta los topes. 800 kilogramos de carga, los depósitos de combustible llenos. Revisé el pronóstico. Se esperaba una nevada, pero nada crítico. Algo normal para mediados de noviembre. Despegué a las 10 de la mañana con buena visibilidad. El tiempo de vuelo estimado era de 2 horas y 30 minutos. La primera hora transcurrió sin incidentes. Bajo el ala pasaban los interminables bosques, surcados por los hilos plateados de los ríos helados. He disfrutado de esta vista miles de veces, pero nunca me cansa. Alaska en invierno es otro planeta, majestuosa e implacable. A los 63 minutos de vuelo, el tiempo empezó a empeorar. Al principio, de forma imperceptible, una ligera neblina en el horizonte, copos de nieve esporádicos en el parabrisas. Consulté el radar meteorológico. Se estaba formando un frente de nieve delante, pero la ruta me permitía rodearlo por el sur. Control. Aquí el Alpha Mike 79. Solicito autorización para cambiar de rumbo. Transmití por radio. Alpha Mike 79. Autorizado el desvío de 15 grados al sur. Informen cada 10 minutos. Recibido. Me desvío 15 grados al sur. 20 minutos más de vuelo, y la nevada se intensificó. La visibilidad se redujo a 300 metros. Descendí a 2000 metros, intentando encontrar un claro, pero las nubes se volvían cada vez más densas. En el altímetro parpadearon las cifras: 1800, 1500, 1200. Control, Alpha Mike 79. He entrado en una zona de fuerte nevada, visibilidad crítica. Solicito vectores para el regreso. En los auriculares chisporroteó, y a través de las interferencias apenas pude entender la respuesta. Alpha Mike 79. Curso. Grados. Altura. Se cortó la comunicación. Me cambié a la frecuencia de emergencia. A todas las estaciones, aquí el Alpha Mike 79. Estoy en peligro en la zona de la cordillera de McKinley. Solicito ayuda urgente. Silencio. Solo ruido blanco en los auriculares. Y entonces sucedió lo peor. La temperatura exterior cayó bruscamente a menos 25 grados. En las alas empezó a formarse hielo. Primero, una fina capa en el borde de ataque, luego cada vez más gruesa. Activé el sistema antihielo, pero no daba abasto. El avión se volvía más pesado a cada segundo, perdiendo sustentación. El motor empezó a fallar. Intenté ganar altitud, pero el Beaver solo descendía. A través de la cortina de nieve no veía nada delante. Solo el silencio blanco y los escasos claros entre las nubes, que mostraban las afiladas cumbres de las montañas. En esos momentos, el tiempo fluye de otra manera. Los segundos se alargan hasta la eternidad. Recuerdo cada una de mis acciones. La palanca del acelerador a plena potencia. La palanca de profundidad tirada hacia atrás hasta el tope. Los intentos desesperados de encontrar en el navegador la pista de aterrizaje más cercana. A una altura de 500 metros, a través de un claro en las nubes, vi la ladera de una montaña, justo en el rumbo. Demasiado cerca. No quedaba tiempo para maniobrar.
¿La madre qué? Fue lo único que alcancé a exhalar, cuando el avión se estrelló contra la nieve virgen. El golpe fue ensordecedor. Salí disparado hacia adelante, los cinturones de seguridad se clavaron en mi cuerpo. El parabrisas se cubrió de una telaraña de grietas. El avión se deslizó por la ladera, dando saltos sobre las rocas. El metal chirriaba, el equipaje en la cabina se convirtió en proyectiles mortales. Algo pesado me golpeó en la cabeza. Se me nubló la vista. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el crujido espantoso del ala rompiéndose y un dolor agudo en la pierna izquierda, cuando el panel de instrumentos se plegó como una caja de cartón. Y después llegó el silencio. Un silencio absoluto, interrumpido solo por el aullido del viento y mi respiración entrecortada. Volví en mí a causa del frío. Abrí los ojos y no entendí de inmediato dónde me encontraba. La cabina del Beaver se había convertido en una masa retorcida de metal. El lado derecho del fuselaje estaba abollado como una lata de conservas. El ala izquierda estaba completamente arrancada. A través del parabrisas roto, la nieve entraba a raudales. Intenté moverme e inmediatamente grité de dolor. Mi pierna izquierda estaba atrapada entre el asiento y el panel de instrumentos. Incluso a través del mono de vuelo, veía la curvatura antinatural de la espinilla. Una fractura, y probablemente, expuesta. La conciencia se nubló, y me subió la náusea a la garganta. «No te apagues, Makar. Reacciona», me ordené a mí mismo. Lo primero era salir de la cabina. Cada movimiento provocaba una descarga de dolor, pero me obligué a actuar metódicamente. Me desabroché los cinturones de seguridad. Intenté liberar la pierna, apartando cuidadosamente los escombros. Inútil, estaba atrapada de forma implacable. En el kit de emergencia debajo del asiento debería haber un botiquín de primeros auxilios. Lo palpé a tientas y saqué un paquete de analgésicos. 2 pastillas de ketoprofeno, no es morfina, claro, pero es algo. Pasé los siguientes 20 minutos intentando liberar la pierna. Usé todo lo que encontré a mano. Una palanca rota, un trozo de revestimiento, incluso intenté hacer palanca en el panel de instrumentos con un cuchillo. Finalmente, a costa de un esfuerzo sobrehumano y una nueva oleada de dolor, conseguí liberarme. Lo que vi me hizo gemir. La tibia estaba fracturada, el hueso no había perforado la piel, pero formaba una protuberancia espantosa. La pierna ya estaba hinchada y había adquirido un tono amoratado. Me quité la bufanda y vendé la pierna con fuerza, usando un trozo de revestimiento de aluminio como férula. Luego me examiné en busca de otras lesiones. Un corte profundo en la frente, varios hematomas en los brazos y el pecho. Las costillas parecen intactas, aunque cada inhalación resonaba con dolor. Solo entonces me di cuenta del entorno. La nevada se había intensificado. Fuera de la cabina destrozada, una ventisca rugía. El viento aullaba como una manada de lobos, lanzando puñados de nieve punzante contra el cristal roto. La visibilidad no superaba los 10 metros. Intenté contactar con el mundo exterior. La radio de a bordo estaba rota. Saqué el teléfono satelital del kit de emergencia. Se encendió, pero no había señal. O la antena estaba dañada, o las montañas y la ventisca bloqueaban la señal. La pistola de bengalas estaba intacta. Disparé una bengala roja al cielo, pero se disolvió rápidamente en el manto de nieve. Con este clima, no la verían ni siquiera a 100 metros de distancia. Necesitaba evaluar la situación con sobriedad. El avión está destrozado. No hay comunicación. La pierna está rota. Hay una ventisca y la temperatura es de unos 20 grados bajo cero. Una operación de búsqueda en estas condiciones es improbable. Si me quedo en el avión, o me congelaré, o moriré de deshidratación y hambre antes de que me encuentren. La única oportunidad es bajar al río. Si le creo al navegador, que milagrosamente sigue funcionando, el río Toklat fluye a unos 6 kilómetros al sureste. A lo largo del río
Hay un antiguo sendero de caza por el que a veces pasan motos de nieve. Esa es mi única oportunidad. Empecé a prepararme para salir. Reuní todo lo que podría ser útil. Un cuchillo, una brújula, una linterna, cerillas en un recipiente impermeable, el botiquín de primeros auxilios, los restos de las bengalas. Vertí el café caliente del termo en una botella. Ya se había enfriado, pero al menos no se había congelado. Encontré algunas barras energéticas y un paquete de carne seca. La ropa era abrigada, un gorro de piel, un mono de vuelo acolchado, ropa interior térmica, botas de invierno. Pero no es suficiente para estar muchas horas a la intemperie. En el compartimento de carga encontré un saco de dormir diseñado para temperaturas extremas y una lona impermeable. Esto aumentaba mis posibilidades. Antes de abandonar el avión, escribí una nota en una hoja del libro de bitácora. 11 de noviembre. El avión AM-79 se estrelló debido a la formación de hielo. Coordenadas: 63 de 12, 44, N, 150 de, 47, 18 Pieto, Ru. El piloto Makar Severtsev sobrevivió, pero sufrió una fractura en la pierna izquierda. No hay comunicación. Me dirijo al río Toklat, sureste, aproximadamente 6 kilómetros meta. Si alguien encuentra esta nota, avise a los rescatistas. Buena suerte. Sujeté la nota al volante y eché un último vistazo a la cabina. El Beaver me había servido fielmente durante 5 años. Ahora se había convertido en un ataúd de metal en la ladera de una montaña anónima. Lo siento, viejo, susurré, dando una palmada en el panel de instrumentos. Fuiste un buen avión. Luego, venciendo el dolor, salí al exterior, a los brazos de la tormenta de nieve. El frío se abatió sobre mí como un mazazo. 20 grados bajo cero en Alaska en noviembre no es la temperatura más baja, pero en combinación con el viento, que lanza nieve punzante a la cara, daba la sensación de haber entrado en una cámara frigorífica. Los primeros pasos fueron terriblemente difíciles. No podía apoyar la pierna izquierda e intentaba moverme apoyándome en una muleta improvisada hecha con un trozo de esquí del avión. Cada movimiento resonaba con un dolor punzante. El sudor brotaba en mi frente e inmediatamente se congelaba, convirtiéndose en una costra de hielo. La nieve era profunda, en algunos lugares hasta las rodillas. Me hundía, perdía el equilibrio, caía y volvía a levantarme. Después de 10 minutos de tal avance, había recorrido a duras penas 30 metros y ya empezaba a preguntarme si no sería mejor volver a la relativa seguridad del avión destrozado. No, me dije. Allí está la muerte. Solo el movimiento da una oportunidad. Necesitaba encontrar una forma de moverme de forma más eficaz. Volví al avión y examiné los escombros en busca de algo que pudiera servir de trineo o arrastre. En el compartimento de carga encontré un panel de aluminio de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, parte de la pared divisoria interior. Le até una cuerda, coloqué mis escasas pertenencias, envolví mi pierna con una capa adicional de aislamiento del revestimiento de la cabina y me senté encima. Este arrastre improvisado se deslizaba por la nieve no a la perfección, pero mucho mejor de lo que podía moverme sobre mi pierna rota. Empujando con mi pierna sana y ayudándome con las manos, empecé a descender lentamente por la ladera de la montaña. El navegador indicaba la dirección sureste. Intentaba moverme en línea recta, pero el relieve me obligaba a desviarme. Las pendientes pronunciadas obligaban a desviarse, lo que alargaba el camino. Tras 1 hora de semejante descenso, estaba completamente exhausto. A pesar del frío gélido, el sudor me corría a mares. Los dedos de las manos se me entumecían en los guantes por el contacto constante con la nieve. La pierna izquierda me palpitaba de dolor con cada paso. Me detuve para recuperar el aliento y beber un poco de café del termo. La ventisca no amainaba. Un manto de nieve limitaba la visibilidad a pocos metros. No tenía ni idea de cuánto había avanzado ni cuánto me quedaba.
De repente, la tierra desapareció bajo mi trineo improvisado. No vi un precipicio oculto por la nieve, y ahora me precipitaba cuesta abajo, agarrándome a todo lo que encontraba a mi alcance. El trineo con provisiones se perdió en la blanca niebla. La caída terminó tan repentinamente como había comenzado. Me estrellé contra un montículo de nieve que amortiguó el golpe. Pero la fractura en la pierna explotó con tal dolor que perdí el conocimiento durante unos segundos. Volví en mí por la sensación de frío. La nieve se había metido por el cuello, en las mangas, por el cinturón. Me senté con dificultad y miré a mi alrededor. Mi trineo con provisiones estaba atascado a unos 20 metros, enganchado a una roca saliente. Tengo que volver a por él, pensé, pero comprendía que era imposible subir la empinada ladera con una pierna rota. Solo quedaba una opción: gatear. A gatas, arrastrando la pierna dañada, comencé el lento ascenso. La nieve se metía en la boca, en la nariz, por el cuello. Las manos resbalaban sobre la superficie helada. Varias veces me caí y me deslicé hacia abajo. Después de media hora de sufrimiento, llegué al trineo. Mis provisiones estaban intactas, y eso me dio fuerzas. Examiné la pierna. El vendaje estaba empapado de sangre, la férula se había movido. Tuve que volver a vendarla, apretando los dientes por el dolor. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, aunque apenas se veía a través de la ventisca. La temperatura descendía. Tenía que encontrar refugio antes de que oscureciera. Después de bajar del precipicio, me encontré en una pequeña hondonada, protegida del viento. Aquí crecían varios abetos raquíticos. Bajo uno de ellos decidí montar un refugio temporal. Con la ayuda de un cuchillo, corté algunas ramas bajas, creando un pequeño hueco bajo el árbol. Desenrollé una lona impermeable, sobre ella, el saco de dormir. Con las ramas restantes construí una especie de pared en el lado de Barlovento. Cuando el refugio estuvo listo, me metí dentro, temblando de frío y cansancio. El termómetro de mi reloj marcaba 23 grados bajo cero. Con la llegada de la noche, la temperatura descendería aún más. Me bebí los restos de café y me comí una barrita energética. Luego saqué analgésicos y antibióticos del botiquín. Si la herida se infectaba, no tendría ninguna posibilidad sin antibióticos. En condiciones normales, habría encendido una fogata, pero con semejante ventisca era imposible. Las ramas estaban demasiado húmedas. Tenía pocas cerillas y no podía gastarlas en vano. Tendría que pasar esta noche sin fuego. Me metí en el saco de dormir completamente vestido, poniendo la mochila bajo la cabeza. El cansancio me pesaba como plomo. Los acontecimientos del día pasaron ante mis ojos. El vuelo, la formación de hielo, el accidente, el doloroso descenso por la ladera. ¡Qué estupidez!, pensé, mientras me quedaba dormido. Llevo 15 años volando sobre estas montañas, y ahora voy a morir de forma tan absurda por culpa del hielo. El sueño llegó a trompicones, intermitente e inquieto. Soñaba que todavía estaba en la cabina del avión, intentando estabilizarlo antes de estrellarse contra la ladera. Una y otra vez revivía el momento del accidente. Me despertaba de mi propio grito, temblando de frío y miedo. Cuando amaneció, estaba más exhausto que antes de acostarme. Me dolía todo el cuerpo. La pierna rota se me había entumecido e hinchado aún más. Los labios estaban agrietados por la deshidratación. La ventisca no amainaba. Fuera de mi refugio improvisado, rugía una verdadera tormenta de nieve. La visibilidad no superaba los 5 metros. Comprendía que era una locura seguir el camino con este tiempo. Pero quedarme donde estaba también significaba la muerte. Las provisiones de comida me durarían 2 o 3 días, racionándolas estrictamente. El agua se había acabado. Tendría que derretir nieve. Después de un desayuno escaso, media barrita y un puñado de nieve, decidí seguir el camino. Recogí mis escasas pertenencias, lo sujeté todo al trineo y salí de debajo del árbol.
El viento me golpeó inmediatamente en la cara, cortándome la respiración. Me subí la bufanda hasta los ojos y me puse en marcha, orientándome con la brújula. El descenso continuó siendo terriblemente lento. Avanzaba metro a metro, deteniéndome a menudo para recuperar el aliento y comprobar la dirección. La pierna rota se había convertido en una fuente de dolor constante y punzante que ni siquiera los analgésicos aliviaban por completo. Hacia el mediodía salí de la vaguada a una zona más llana. Aquí la nieve no era tan profunda y el trineo se deslizaba con más facilidad. Pero la ventisca se intensificaba. Los copos de nieve, arrastrados por el viento, me golpeaban la cara como perdigones finos. Seguí avanzando, superando con terquedad metro a metro. En mi cabeza palpitaba un único pensamiento. Solo hacia adelante, solo hacia el río. Allí hay una oportunidad. De repente, el trineo se enganchó a algo. Tiré de la cuerda, pero no cedió. Al darme la vuelta, vi que los patines se habían atascado en una grieta entre las rocas. Tuve que volver atrás y liberarlos. Cuando me agaché, algo afilado se clavó en mi costado. Me eché hacia atrás y vi un fragmento de madera que sobresalía de la nieve. Seco, con un extremo afilado, parecido a una lanza. Al principio me enfadé por el estorbo, pero luego me di cuenta. Era el material perfecto para una muleta, mucho mejor que mi improvisación con un trozo de esquí. Desenterré el palo de la nieve. Era resistente, de aproximadamente 1,5 metros de largo, con un engrosamiento natural en un extremo. Con un cuchillo, afilé el otro extremo y envolví la parte superior con un trozo de tela arrancado del forro de la chaqueta. La nueva muleta realmente me facilitó el desplazamiento. Ahora podía apoyarme en ella con todo mi peso, descargando la pierna sana. Todo el segundo día avancé entre la ventisca, haciendo breves paradas para descansar. El viento amainaba y volvía a arreciar, arrojándome a la cara nieve punzante. A veces la visibilidad disminuía tanto que no veía mis propios pies. Al anochecer, las fuerzas estaban agotadas. Encontré una depresión entre 2 peñascos y preparé allí un vivac, tensando una lona para protegerme del viento. Encendí una pequeña hoguera con ramas secas que había recogido por el camino, más por apoyo psicológico que por calor. Derretí nieve, bebí agua caliente y me comí un cuarto de la barrita que me quedaba. Me revisé la pierna. Había adquirido un inquietante tono azulado púrpura. La piel estaba tensa por la hinchazón. Tomé una doble dosis de antibióticos, consciente de que una infección sería mi sentencia de muerte en mi situación. Antes de dormir, saqué una foto que siempre llevaba conmigo. Yo, mi esposa Irina y nuestro hijo Timur, de 10 años, delante de nuestro Beaver. La foto la habíamos hecho el verano pasado, cuando volamos a pescar al lago Clark. «Volveré con vosotros», susurré, mirando las caras sonrientes. «Lo prometo». La segunda noche fue aún más dura que la primera. La temperatura bajó a 30 grados bajo cero. El viento aullaba en las grietas de las rocas como una bestia hambrienta. Temblaba a pesar del saco de dormir y no podía conciliar el sueño por el dolor en la pierna. En algún momento del crepúsculo anterior al amanecer, tuve la primera alucinación. Oí claramente el sonido del motor de un helicóptero. Salí del saco de dormir, me arrastré fuera del refugio, agitando una linterna. «¡Estoy aquí!», grité a la oscuridad. «¡Estoy aquí!». Pero a mi alrededor solo había ventisca y el rugido del viento, que había confundido con el sonido de un helicóptero. Darme cuenta de esto dolió más que el dolor físico. Me desplomé de rodillas en la nieve y por primera vez en todo este tiempo me permití llorar. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas, convirtiéndose en senderos de hielo. El amanecer del tercer día trajo un ligero alivio. La ventisca empezó a amainar. A través de los velos de nieve que se desvanecían, se vislumbraban los contornos de las montañas. La visibilidad aumentó a varias decenas de metros. Recogí el campamento y continué mi camino.
Según mis cálculos, no quedaban más de 2 kilómetros hasta el río. Si tenía suerte, llegaría allí al anochecer. Moverme se hizo más fácil. La nieve se había compactado bajo la acción del viento, pero las fuerzas se agotaban con cada paso. Llevaba 3 días sin comer decentemente, solo bebía nieve derretida. La pierna rota se había convertido en una fuente constante de dolor insoportable. A mediodía del tercer día sentí que perdía la concentración. Los pensamientos se confundían. Veía manchas de colores delante de los ojos. Varias veces me sorprendí de pie, inmóvil, mirando fijamente un punto, sin saber cuánto tiempo había pasado. Eran signos de hipotermia y agotamiento. Tenía que encontrar urgentemente un refugio y encender un fuego, de lo contrario, moriría congelado. A lo lejos se veía un grupo de árboles, un verdadero bosque después de un largo camino a través de campo abierto. Me dirigí hacia allí, arrastrando mi carga con las últimas fuerzas. Entre los árboles el viento no era tan fuerte. Elegí un lugar debajo de un abeto frondoso y empecé a preparar el vivac. Recogí todas las ramas secas que pude encontrar. Las manos me temblaban tanto que se me cayeron las cerillas 3 veces antes de que pudiera encender una. Finalmente, una pequeña chispa se encendió sobre un trozo de corteza de abedul. Fui añadiendo con cuidado ramitas finas, avivando la llama. Cuando la hoguera prendió, sentí el primer atisbo de calor en muchas horas. Derretí nieve, bebí agua caliente. Me comí el último trozo de barrita y unas cuantas tiras de carne seca. Las fuerzas volvieron poco a poco. Me examiné la pierna y me horroricé. La hinchazón se había extendido por encima de la rodilla. La piel había adquirido un tono marmóreo con manchas negras. Empezaba la gangrena. Sin atención médica, perdería la pierna, y lo más probable es que también la vida. Este pensamiento me dio resolución. Debo llegar al río mañana, cueste lo que cueste. Allí hay una posibilidad de encontrar gente o al menos dejar un rastro más visible. Mantuve la hoguera encendida toda la noche, añadiendo ramas. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por el dolor y la necesidad de echar leña. Al amanecer del cuarto día, la ventisca cesó definitivamente. El cielo se despejó, revelando una cúpula azul pálido con nubes dispersas. El sol iluminó las cumbres nevadas, transformándolas en diamantes brillantes. La belleza de este espectáculo me hizo olvidar por un instante el dolor y la desesperación. Alaska mostraba su verdadero rostro, majestuoso e indiferente al sufrimiento humano. Recogí mis pertenencias y me puse en marcha. Sin la ventisca, orientarse se hizo más fácil. La brújula señalaba con firmeza la dirección sureste. La pendiente iba descendiendo poco a poco, señal de que me adentraba en el valle del río. Tras varias horas de camino, lo oí. Un rumor lejano, casi imperceptible, de agua. ¡El río! Estaba cerca. Nuevas fuerzas inundaron mi cuerpo maltrecho. Aceleré el paso tanto como me permitía la pierna rota. El sonido del agua se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, tras superar una pequeña elevación, la vi. El río Toklat serpenteaba como una cinta plateada entre el bosque nevado. Las orillas estaban cubiertas de hielo, pero el centro aún no se había congelado. La rápida corriente impedía que el agua se helara. Me desplomé de rodillas, sin poder creer lo que veía. Lágrimas de alivio resbalaron por mis mejillas. Lo había logrado. Había llegado al río. Pero la alegría se vio rápidamente eclipsada por la cruda realidad. Aún faltaba mucho para estar a salvo. Tenía que avanzar siguiendo el curso del río, buscando rastros de presencia humana, cabañas de cazadores, senderos. Con gran dificultad, me puse en pie e inicié el descenso hacia la orilla. La pendiente era pronunciada y resbaladiza. A mitad de camino, mi improvisada rastra se enganchó en una raíz y volcó, esparciendo los restos de mis pertenencias. Intenté agarrarme, pero perdí el equilibrio y rodé cuesta abajo, directo al borde del hielo.
El golpe contra el hielo me dejó sin aliento. La visión se me nubló por el dolor. La pierna rota, doblada en un ángulo antinatural, enviaba al cerebro señales de tal intensidad que ni siquiera podía gritar. Solo jadeaba, arañando el hielo con los dedos. Cuando el dolor amainó un poco, miré a mi alrededor. Mis cosas estaban desperdigadas por la ladera. El saco de dormir se había enganchado en un arbusto unos 10 metros más arriba. La mochila con los restos de comida y el botiquín habían volado aún más lejos. Recoger todo aquello con la pierna rota parecía una tarea imposible. Pero no tenía elección. Sin el equipo, no duraría ni un día. Lentamente, superando cada centímetro con un esfuerzo agónico, empecé a arrastrarme ladera arriba. Tenía que llevar la pierna a rastras, como un peso muerto. Cada movimiento provocaba un estallido de dolor. Recogí todo lo que pude encontrar: el saco de dormir, la mochila, el cuchillo, la brújula. La linterna se había roto al caer. El botiquín había perdido la mitad de su contenido, pero lo más importante, antibióticos y analgésicos, seguía intacto. De vuelta en la orilla, acondicioné un campamento en una pequeña hondonada bajo un saliente del terreno. Estaba protegido del viento y podía encender una fogata sin temor a que se apagara. Recogí leña menuda, encendí el fuego. Derretí nieve para beber. Comí los últimos restos de carne seca. El sol ya se ponía, tiñendo la nieve de tonos rosáceos. El cuarto día de mi desesperada travesía llegaba a su fin. Había sobrevivido, había llegado al río. ¿Pero qué iba a ser de mí ahora? Decidí que por la mañana me pondría en marcha río abajo. Allí tendría más posibilidades de encontrar gente o una cabaña de cazadores. Si tenía suerte, tal vez podría pescar algo o abatir alguna presa con la pistola de señales. Con estos pensamientos, me metí en el saco de dormir y caí en un sueño profundo, agotado y sin sueños. El despertar fue terrible. Cada músculo, cada articulación del cuerpo gritaba de dolor. El frío de la noche se había colado bajo el saco de dormir, haciéndome temblar incluso dormido. La fogata se había apagado hacía tiempo, dejando solo un puñado de ceniza gris. Con gran dificultad, salí del saco de dormir y me senté, haciendo una mueca por el dolor en la pierna rota. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo la nieve de un color rosa pálido. La temperatura, a juzgar por las sensaciones, rondaba los 25 grados bajo cero. Soportable para Alaska en noviembre, pero mortal en mi situación. Lo primero que tenía que hacer era encender un fuego. Los dedos no me obedecían, las cerillas se me caían de las manos entumecidas. Solo al quinto intento conseguí encender una fina corteza de abedul. Avivé la llama con cuidado, añadiendo ramitas secas que había recogido el día anterior. Cuando la fogata prendió, derretí nieve en una taza metálica. El agua caliente me calentó un poco por dentro, pero el estómago me recordaba insistentemente que llevaba varios días sin probar comida de verdad. Revisé mis provisiones. Apenas quedaban migajas. El botiquín estaba relativamente bien. Antibióticos, analgésicos, vendas. El saco de dormir se había roto al caer, pero aún se podía usar. La brújula funcionaba. El cuchillo y la pistola de señales con 3 bengalas. Todo mi armamento. La pierna rota tenía un aspecto horrible. La hinchazón se había extendido hasta el muslo, y la piel había adquirido un tono azulado negro. Tomé una doble dosis de antibióticos y la dosis máxima de analgésicos, consciente de que las reservas de medicamentos se agotaban más rápido de lo que debían. Tenía que decidir qué hacer. Quedarme donde estaba significaba una muerte segura. La única oportunidad era avanzar siguiendo el curso del río en busca de gente, o al menos de comida. Construí una nueva rastra con un trozo de lona tensada sobre un marco de ramas flexibles. El resultado fue algo parecido a un trineo primitivo. Cargué en ella mis escasas pertenencias y me puse en marcha río abajo, impulsándome con la pierna sana y apoyándome en una muleta. Moverme por la orilla era más fácil que por la ladera de la montaña. La nieve era más compacta
y en algunos lugares se veían tramos de hielo desnudo. Pero cada metro me costaba un mundo. La pierna rota, a pesar de los analgésicos, palpitaba al menor movimiento. Después de un par de horas de semejante viaje, estaba exhausto. El sudor me corría a raudales, a pesar del frío, y se congelaba al instante en la ropa. La respiración salía en forma de nubes de vapor. La garganta me ardía de sed, y la botella de agua estaba vacía. Me detuve en un pequeño claro justo a la orilla del agua. Era un buen sitio para hacer una fogata y descansar un poco. Recogí leña menuda y encendí el fuego. Derretí nieve para beber. El hambre se volvía cada vez más acuciante. Inspeccioné la orilla en busca de algo comestible. Bajo la corteza de algunos árboles se puede encontrar cambium, la capa interna que es comestible. Tiene un sabor amargo, pero contiene nutrientes. Con la ayuda de mi navaja, pelé la corteza de un pino joven y rasqué una fina capa de tejido claro. Sabía a viruta de madera amarga, pero me obligué a masticar y tragar. Es mejor que nada. Después, vi en la maleza de la orilla un arbusto con bayas rojas. Escaramujos. Las bayas estaban arrugadas por el frío, pero perfectamente comestibles. Recogí un puñado y me las tragué con avidez, escupiendo las semillas duras. La vitamina C de los escaramujos y algunas calorías del cambium no son gran cosa, pero al menos es comida. Recogí más bayas para tener provisiones y seguí adelante. Hacia el mediodía el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de pesadas nubes grises. Se levantó el viento, arrojando a mi cara espinosos copos de nieve. Se acercaba una nueva ventisca. Necesitaba encontrar refugio con urgencia. Aceleré el paso tanto como me permitían las fuerzas, buscando algo adecuado. Una cueva, un saliente rocoso, matorrales espesos. Más adelante, el río daba un giro brusco. Pensé que tras la curva podría haber un lugar más protegido, y me dirigí hacia allí. Cada paso requería un esfuerzo agónico. El viento arreciaba, y la nieve caía con más intensidad. Tras la curva, la orilla se elevaba abruptamente, formando una especie de alero natural. Debajo estaba seco y relativamente protegido del viento. Un lugar perfecto para un refugio temporal. Me metí bajo el alero, me quité el arrastre y me desplomé en el suelo, respirando con dificultad. El cansancio me pesaba como el plomo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por el sobreesfuerzo. Necesitaba hacer una fogata, pero apenas me quedaban fuerzas. Me obligué a recoger leña menuda y encender el fuego. La llama prendió con reticencia. La leña estaba húmeda por la nieve. La ventisca se había desatado de verdad. Fuera de mi refugio, rugía una auténtica tormenta de nieve. La visibilidad se había reducido a pocos metros. El viento aullaba en las grietas de las rocas como una manada de lobos hambrientos. Derretí nieve, bebí agua caliente con la última pizca de té que quedaba en el botiquín. Comí algunas de las bayas de escaramujo que había recogido. El hambre se calmó un poco, pero la debilidad persistía. Examiné mi pierna. El panorama era desolador. A pesar de los antibióticos, la infección claramente estaba avanzando. Las manchas negras se extendían por encima de la rodilla. La piel estaba tan tensa por el edema que parecía que iba a reventar en cualquier momento. En el botiquín quedaban solo unas pocas dosis de antibióticos. Tomé una y me vendé la pierna con un vendaje limpio, aunque entendía que era más un ritual que una ayuda real. Sin intervención quirúrgica, la gangrena seguiría extendiéndose. La ventisca arreció todo el día y toda la noche. Mantuve el fuego encendido, echando ramas que había recogido bajo el alero. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por el dolor y la necesidad de echar leña. Varias veces me desperté gritando. Estaba teniendo pesadillas. Ya revivía una y otra vez el accidente aéreo. Ya veía cómo mi pierna se ennegrecía y se caía a pedazos. Ya me imaginaba cómo unos cazadores encontraban en primavera mi cuerpo congelado hasta la muerte. Al amanecer del sexto día,
La ventisca amainó. El cielo se despejó, dejando ver una cúpula azul pálido con escasos cirros. La temperatura descendió aún más, hasta al menos 30 grados bajo cero. Salí de debajo del alero para evaluar la situación. La nieve se había acumulado en montones de hasta 1 metro de altura. El río se había congelado parcialmente. En las orillas se habían formado anchas franjas de hielo, y solo el centro seguía negro con agua abierta. Seguir adelante en esas condiciones era una locura, pero quedarse quieto significaba una muerte segura. No tenía provisiones, se me acababan los medicamentos y la pierna. La pierna requería atención médica urgente. Decidí que tenía que intentar pescar. El río no se había congelado por completo, así que tenía que haber vida. Con ramas e hilo del cordino del paracaídas, fabriqué una caña de pescar rudimentaria. Hice un anzuelo con un alfiler que encontré en el botiquín. Como cebo utilicé un trozo de correa de cuero de mi reloj. Hice un agujero en el hielo cerca de la orilla y lancé mi aparejo casero. Me quedé sentado inmóvil durante horas, a pesar del frío y el dolor en la pierna. Los peces no picaban. Hacia el mediodía me rendí. Tenía que seguir adelante mientras el tiempo lo permitiera. Recogí mis pertenencias, las cargué en el arrastre y me puse en marcha río abajo. Moverse por la nieve profunda era una verdadera tortura. Me hundía hasta las rodillas. El arrastre se atascaba en los montones de nieve. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Después de varias horas de este viaje, había recorrido a duras penas un par de kilómetros. Las fuerzas se agotaban con cada metro. La vista se me nublaba por el cansancio y el hambre. De repente, vi algo delante. Una mancha oscura sobre la nieve blanca justo en el borde del hielo. Al acercarme, vi que era el cadáver de un alce, medio congelado en el hielo. Al parecer, el animal se había caído al agua hacía unos días y se había congelado. Parte del cadáver ya había sido devorado por depredadores. Se veían huellas de lobos o zorros. No me podía creer mi suerte. Fue un auténtico regalo del cielo, una fuente de alimento que podría prolongar mi vida durante semanas. Acercándome con dificultad a la res, saqué el cuchillo y empecé a cortar trozos de carne congelada. Era un trabajo duro, la carne estaba dura como una piedra por el frío. Los dedos se me entumecían y el cuchillo resbalaba sobre la piel helada. Por fin conseguí cortar unos cuantos trozos grandes. Los metí en la mochila y me apresuré a buscar un lugar para acampar. Tenía que encender un fuego y cocinar la carne antes de que oscureciera. 100 metros río abajo, encontré el lugar perfecto. Una pequeña explanada protegida del viento por un saliente rocoso. Allí crecían varios árboles secos que podían servir de combustible. Encendí una fogata, improvisé un asador con ramas y empecé a asar los trozos de carne. El olor a carne asada llenó el aire, haciendo que mi estómago se contrajera con espasmos de hambre. Cuando el primer trozo estuvo listo, me abalancé sobre él con la voracidad de una bestia salvaje. La carne era dura e insípida, pero era comida de verdad, la primera en muchos días. Me obligué a comer despacio, masticando concienzudamente cada bocado. Mi estómago, desacostumbrado a la comida, podía rebelarse ante la repentina abundancia. Mientras se cocinaban los demás trozos, construí un pequeño cobertizo con ramas de abeto y extendí el saco de dormir. Luego volví al fuego y continué con la comida. Después de comer, sentí una oleada de energía. Por primera vez en muchos días, apareció la esperanza. Con una reserva de carne, podría aguantar el tiempo suficiente para encontrar gente o esperar a que me encontraran. Decidí quedarme en ese lugar durante unos días. Tenía que recuperar fuerzas, curar la pierna y, sobre todo, hacer una reserva de carne seca para llevar conmigo. Los 3 días siguientes los dediqué a acondicionar el campamento y a preparar la carne. Construí un refugio más sólido, algo entre una cabaña y una cueva de nieve. Corté la carne en tiras finas
y las colgué alrededor de la fogata para que se secara. Con los huesos cocí un caldo, una auténtica exquisitez después de días de inanición. Con la piel corté un aislamiento adicional para el saco de dormir. La pierna seguía molestando, pero la toma regular de antibióticos parecía haber ralentizado un poco la progresión de la infección. Las manchas negras dejaron de extenderse, aunque el dolor y la hinchazón no desaparecieron. El 10º día después del accidente, me sentí lo suficientemente fuerte como para continuar el camino. La reserva de carne seca, guardada en la mochila, me daba confianza. Ahora podía moverme sin temor a morir de hambre. Después de recoger el campamento, me dirigí río abajo. Moverme se hizo más fácil, ya sea porque me acostumbré a la muleta o porque mi cuerpo se adaptó al dolor constante. El río se fue ensanchando gradualmente. Las orillas se volvieron más suaves. El bosque retrocedía, dejando paso a espacios abiertos. Al atardecer del 10º día, noté algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. En la orilla opuesta se veían huellas de una moto de nieve. Era la primera señal de presencia humana desde el accidente. Las huellas eran relativamente recientes, de un máximo de 2 o 3 días. Iban paralelas al río y luego se adentraban en el bosque. Disparé una bengala al cielo, aunque sabía que las posibilidades de que alguien la viera eran mínimas. La estrella roja se elevó, iluminando brevemente los alrededores, y se apagó en el cielo oscurecido. Tenía que cruzar de alguna manera a la otra orilla. El río tenía aquí unos 30 metros de ancho. El centro no estaba congelado, la rápida corriente impedía la formación de hielo sólido. Me moví río abajo con la esperanza de encontrar un lugar donde el río se estrechara o se congelara por completo. Un par de kilómetros más adelante, encontré justo lo que buscaba, un tramo estrecho donde no había más de 15 metros de orilla a orilla, y la mayor parte estaba cubierta de hielo. Pero, ¿cómo cruzar con una pierna rota? Arrastrarse por el hielo era demasiado arriesgado, podría no aguantar. Tenía que construir algo parecido a un puente o un paso. Miré a mi alrededor en busca de materiales adecuados. Cerca crecían árboles jóvenes y delgados. Con la ayuda del cuchillo, corté varios troncos de unos 6 metros de largo. Los até con trozos de cuerda y cordón de paracaídas. El resultado fue una balsa puente primitiva. No parecía especialmente fiable, pero no había otra salida. Con cuidado, bajé la estructura al hielo y empecé a empujarla hacia la orilla opuesta. Cuando la mitad del puente estaba en aguas abiertas, me di cuenta de que el plan no iba a funcionar. La corriente era demasiado fuerte, los troncos giraban y se los llevaba la corriente. Necesitaba otro enfoque. Saqué la balsa de nuevo a la orilla y revisé la estructura. ¿Y si la usaba no como un puente, sino como una balsa de verdad? Nadar en aguas abiertas solo unos metros, y luego usar un poste congelado en el hielo como ancla para que la corriente no me arrastrara. Estuve trabajando toda la noche a la luz de la fogata. Reforcé la balsa con travesaños adicionales, construí una especie de remo con un trozo de madera plano. Con ramas de abeto hice algo parecido a un poste con ganchos en el extremo. Al amanecer del 11º día, estaba listo para cruzar. Metí todas mis pertenencias en la mochila, la envolví además con una lona para protegerla del agua. Me apreté todos los cinturones de la ropa para reducir el riesgo de mojarme. Dejé caer la balsa sobre el hielo y con cautela avancé a rastras, empujándola delante de mí. El hielo crujía, pero aguantaba. Cuando quedaba alrededor de 1 metro hasta el agua, me subí a la balsa y me impulsé con la pértiga. La balsa se deslizó al agua con un sonoro chapuzón. Salpicaduras de hielo me golpearon la cara y las manos. La corriente agarró al instante mi endeble embarcación y me arrastró río abajo. Remé con desesperación, intentando dirigir la balsa hacia la orilla opuesta. Los troncos se movían sin cesar, el agua se filtraba entre ellos, empapándome los pies. El frío me calaba hasta los huesos. Cuando la balsa se niveló con el borde del hielo en la otra orilla, clavé la pértiga con todas mis fuerzas en el hielo. Penetró,
y los ganchos se agarraron. La balsa giró y se apretó contra el borde helado. Salí al hielo y tiré de mi mochila. El hielo crujía, pero resistió. Avancé unos metros a 4 patas hasta llegar a tierra firme. Lo había logrado. Había cruzado el río. Ahora estaba en el lado donde había visto las huellas de la moto de nieve. Exhausto, empapado y congelado, me desplomé sobre la nieve a la orilla del río. Tenía que hacer una fogata urgentemente, o la hipotermia me mataría más rápido que la infección en la pierna. Levantándome con dificultad, me arrastré hasta los árboles más cercanos. Recogí ramitas, encendí el fuego. Me quité la ropa mojada y la colgué alrededor de la fogata para que se secara. Me envolví en el saco de dormir, que, afortunadamente, se había mantenido seco gracias a su embalaje impermeable. Cuando el primer impacto del frío pasó y mi cuerpo empezó a calentarse, observé a mi alrededor. Las huellas de la moto de nieve eran claramente visibles. Se adentraban en el bosque perpendiculares al río. Esta era mi oportunidad. Mañana seguiría esas huellas. Tenían que llevarme a la gente, al rescate. Con esta esperanzadora idea, me comí un trozo de carne seca, bebí agua caliente y caí en un sueño intranquilo junto a la fogata. La mañana del 11º día me recibió con un frío penetrante. La fogata se había apagado hacía mucho tiempo, dejando solo un montón de ceniza gris. Con dificultad salí del saco de dormir, haciendo una mueca de dolor por la pierna rota. Las heladas nocturnas habían convertido mi ropa mojada en una armadura de hielo. Lo primero que tenía que hacer era encender una fogata. Mis manos temblaban de frío, mis dedos apenas me obedecían. Al tercer intento logré encender la yesca y avivar la llama. Añadí ramitas secas, luego trozos de madera más grandes. El fuego creció, brindando un calor largamente esperado. Estiré la ropa congelada y la colgué alrededor de la fogata. Mientras se secaba, examiné mi pierna. El panorama era desalentador. A pesar de tomar antibióticos con regularidad, la infección evidentemente progresaba. Las manchas negras de gangrena se extendían por encima de la rodilla, la piel estaba estirada por el edema hasta el límite. El dolor pulsaba al ritmo de mi corazón. En el botiquín solo quedaban 2 dosis de antibióticos y 3 pastillas para el dolor. Tomé una de cada, consciente de que las provisiones se estaban agotando. Sin atención médica, la cuenta atrás era de días, si no de horas. Me comí un trozo de carne seca y lo acompañé con nieve derretida. Mis fuerzas regresaban lentamente. Cuando la ropa se secó, me vestí y empecé a recoger el campamento. Hoy tenía que encontrar gente a toda costa, o al menos sus huellas. Las huellas de la moto de nieve, que había visto la noche anterior, seguían siendo claramente visibles. Se adentraban en el bosque perpendiculares al río. Decidí seguirlas, esperando que me llevaran a algún lugar habitado. Moverse por la nieve profunda con una pierna rota era una verdadera tortura. Me apoyaba en la muleta, me hundía hasta la rodilla, me caía, me levantaba y volvía a andar. Cada paso resonaba con un estallido de dolor. La huella de la moto de nieve serpenteaba entre los árboles, subía a pequeñas colinas, descendía a barrancos. En algunos lugares casi desaparecía, cubierta por la nieve reciente. La perdía, daba vueltas en círculos, la volvía a encontrar y continuaba mi camino. Después de varias horas de semejante travesía, estaba exhausto. El sudor me corría a raudales, a pesar del frío, y se congelaba al instante en mi ropa. El aliento salía en bocanadas de vapor. Tenía la garganta seca y la cantimplora vacía. Me detuve en un pequeño claro para recuperar el aliento. Encendí una pequeña fogata, derretí nieve para beber. Me comí otro trozo de carne seca. Mis fuerzas regresaban lentamente. De repente, lo oí. Un lejano rugido de motor. El sonido venía de alguna parte delante, del noroeste. Una moto de nieve. Me puse de pie de un salto, olvidándome del dolor, y avancé a trompicones en dirección al sonido.
La muleta se hundía en la nieve, la pierna sana flaqueaba por el cansancio. Me caía, me levantaba y volvía a andar, sin prestar atención al dolor. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Se acercaba. Saqué la pistola de señales y disparé un cohete rojo al cielo. Se elevó, dejando una estela brillante, y se deshizo en chispas. ¡Eh! Grité con mis últimas fuerzas. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! El rugido del motor cesó de repente. Luego se reanudó, pero ya más cerca. Me habían oído. Habían visto el cohete. Disparé el segundo cohete y seguí gritando, agitando los brazos. A través de los árboles vi movimiento. Algo grande y oscuro se acercaba, sorteando los troncos. La moto de nieve salió al claro y se detuvo a 10 metros de mí. El conductor llevaba un mono naranja brillante y un casco con visera. El pasajero, vestido con el mismo mono, saltó y corrió hacia mí. «Dios mío, chaval, ¿de dónde has salido?», exclamó, levantando la visera del casco. Delante de mí se erguía un hombre corpulento de unos 50 años, con el rostro curtido por el clima y una barba incipiente canosa. Sus ojos se abrieron al ver mi pierna y mi estado general. Yo. Avión. Se estrelló. Articulé con dificultad, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Hace 11 días. Fue lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. Desperté con la sensación de movimiento. Me llevaban a alguna parte. Estaba tumbado, envuelto en varias mantas, en un trineo enganchado a una moto de nieve. A mi lado estaba sentado el mismo hombre con el mono naranja. ¿Despertaste?, preguntó al notar que abría los ojos. Aguanta, chico. Todavía faltan un par de horas hasta el campamento. ¿Dónde estoy?, carraspeé con los labios resecos. A salvo, respondió. Soy Gordon, y al volante está mi compañero Ray. Somos del equipo de rescate. Llevan buscándote 10 días. Todo el norte de Alaska está patas arriba. Me tendió un termo con té caliente. Bebí con avidez, sintiendo cómo el líquido vital se extendía por mi cuerpo. Recibimos una señal de socorro de tu avión, continuó Gordon. Pero debido a la tormenta de nieve, la búsqueda no comenzó hasta el tercer día. Encontramos los restos hace 2 días, pero tú no estabas allí. Solo una nota. Por cierto, muy inteligente lo de la nota. Gracias a ella sabíamos más o menos dónde buscar. Intenté sonreír, pero los labios, agrietados por el frío y la deshidratación, se negaban a obedecer. Mi pierna. Empecé. Mala pinta, asintió sombríamente Gordon. Pero en el campamento hay un médico. Hará todo lo posible. Y en cuanto el tiempo lo permita, te evacuarán a Fairbanks. Allí hay un buen hospital. Me recosté en el improvisado lecho, sintiendo un alivio increíble. Rescatado. De verdad me han rescatado. Después de 11 días de lucha por la vida en la naturaleza salvaje de Alaska, con una pierna rota, sin comida ni comunicación, he sobrevivido. He ganado. ¿Mi familia lo sabe?, pregunté. Sí, les informaron del accidente, pero ahora avisaremos de que te hemos encontrado con vida. Estarán muy felices. Me imaginé las caras de Irina y Timur cuando recibieran la noticia. Se me saltaron las lágrimas. Las contuve, sin querer que se congelaran en mis mejillas. La moto de nieve seguía avanzando por el bosque. El zumbido constante del motor me tranquilizaba. Me adormecía, me despertaba, volvía a dormirme. El dolor en la pierna se había atenuado. Gordon me había dado un analgésico potente. Después de un par de horas, salimos a un claro ancho. Delante se veían luces, muchas luces. El campamento del equipo de búsqueda consistía en varias tiendas grandes, un generador, un par de motos de nieve e incluso un pequeño helicóptero cubierto con una lona. Cuando llegamos, la gente nos rodeó. Me trasladaron con cuidado a la tienda más grande, donde se estaba calentito gracias a una estufa de leña. Me acostaron en una cama de verdad, la primera en 11 días.
Un hombre mayor con gafas, que se presentó como el doctor Harrison, examinó cuidadosamente mi pierna. Su rostro se ensombrecía cada vez más a medida que examinaba. Gangrena, dijo finalmente. Avanzada. Necesita una amputación urgente. Me estremecí, aunque en el fondo ya sabía el diagnóstico. ¿Aquí?, pregunté. No, negó con la cabeza el doctor. En condiciones de campo no me arriesgo. Hay que evacuarte a Fairbanks lo antes posible. Te pondré antibióticos fuertes por vía intravenosa para contener la infección y analgésicos, pero no se puede retrasar la operación. Me puso una inyección, me conectó el goteo. El dolor disminuyó, la conciencia se nubló. Descansa, dijo el doctor. En cuanto el tiempo lo permita, el helicóptero te llevará al hospital. Me hundí en un sueño profundo y sin sueños, el primer sueño tranquilo desde el accidente. Me despertaron los sonidos de actividad en el campamento. Era temprano por la mañana. Una luz tenue se filtraba a través de las paredes de la tienda. Intenté sentarme, y me sorprendió descubrir que podía hacerlo sin mucho dolor. Las medicinas fuertes estaban haciendo su efecto. El doctor Harrison entró en la tienda con una bandeja en la que humeaba un plato de sopa y una taza de té. ¿Cómo te sientes?, preguntó, ayudándome a sentarme. Mejor, respondí. Apenas me duele la pierna. Es morfina, asintió el doctor. Pero no te hagas ilusiones. El estado es grave. La buena noticia es que el tiempo ha mejorado y el helicóptero podrá despegar en un par de horas. La mala noticia es que es posible que no lleguemos a tiempo para salvar la pierna. La infección ha ido demasiado lejos. Asentí, aceptando lo inevitable. Extrañamente, la idea de perder la pierna ya no me causaba tanto terror como antes. Lo principal es que he sobrevivido. Volveré con mi familia. Todo lo demás son detalles. Come, dijo el doctor, tendiéndome la bandeja. Necesitas fuerzas. La sopa era sencilla, caldo de pollo con fideos, pero para mí parecía manjar de dioses después de días a base de carne seca y corteza de árbol. Me lo comí todo hasta la última gota y me bebí 2 tazas de té con azúcar. Después de comer, el doctor me cambió el vendaje de la pierna y me puso un nuevo goteo con antibióticos. Luego, entró en la tienda un hombre alto con uniforme de los servicios de rescate. Capitán James Radford, se presentó. Me alegro de verte con vida, Severtsev. Tu odisea ha causado revuelo. Incluso el gobernador llamó, preguntando por la búsqueda. Sonreí débilmente. Gracias por no haber dejado de buscar. Nunca abandonamos a los nuestros, respondió Radford con seriedad. Especialmente a los tercos como tú. 11 días con una pierna rota en la salvaje Alaska. Eso es toda una hazaña. Pocos serían capaces de algo así. Él se sentó al borde de la cama. Cuéntanos qué pasó. Necesitamos los detalles para el informe. Empecé a relatar el vuelo, la repentina formación de hielo, el accidente. Cómo salí del avión, cómo decidí caminar hacia el río en lugar de quedarme donde estaba. El doloroso recorrido por la ladera de la montaña, la ventisca, el hallazgo del cadáver de un alce, el cruce del río. Radford tomaba notas, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, negó con la cabeza con evidente respeto. Una historia increíble. Tomaste las decisiones correctas en condiciones extremas. Si te hubieras quedado en el avión, te habríamos encontrado antes, pero posiblemente ya muerto por la infección. Moverte hacia el río y a lo largo de él fue arriesgado, pero justificado. Se levantó y me tendió la mano. En nombre de todo el equipo de búsqueda, estamos admirados por tu voluntad de vivir. Ahora descansa. El helicóptero estará listo en 1 hora. Después de que se fue, me recosté sobre la almohada, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. Había sobrevivido, pero el precio era alto. Lo más probable es que perdiera la pierna. Mi carrera como piloto estaba en duda. Por delante,
largos meses de rehabilitación. Pero estoy vivo. Y pronto veré a mi familia. Eso es lo principal. Una hora más tarde, 2 paramédicos entraron en la tienda con una camilla. Con cuidado, me trasladaron, me envolvieron en mantas térmicas y me sacaron al exterior. El día era claro, soleado, el cielo, de un azul brillante, sin una sola nube. Un clima perfecto para volar. El helicóptero esperaba en una pequeña zona despejada. Las hélices ya giraban, levantando remolinos de polvo de nieve. Me subieron a la cabina, sujetaron la camilla. El doctor Harrison se sentó a mi lado, con el maletín médico preparado. «El vuelo durará alrededor de 1 hora», dijo, gritando para hacerse oír por encima del ruido del motor. «En Fairbanks te espera un equipo de cirujanos. Harán todo lo posible para salvarte la pierna». Asentí, apretando en mi mano una fotografía de mi familia. El piloto hizo una señal de que estaba listo para despegar. Los motores rugieron, el helicóptero se elevó del suelo y comenzó a ganar altura. Miré por la ventanilla el campamento que se alejaba, las interminables extensiones nevadas de Alaska. En algún lugar allí, en medio de este desierto blanco, quedó el Beaver destrozado. En algún lugar allí, me arrastré por la nieve, luché contra la ventisca, crucé el río. 11 días luchando por mi vida, 11 días que me cambiaron para siempre. El helicóptero volaba hacia el sureste, hacia Fairbanks, hacia la civilización, hacia un nuevo capítulo de mi vida. Cerré los ojos, sintiendo cómo la morfina nublaba mi conciencia, y me permití relajarme por fin. Sobreviví. Gané. Lo demás son detalles. En el helicóptero caí en un pesado sopor, no del todo sueño, pero tampoco vigilia. La conciencia flotaba en el límite de la realidad, emergiendo periódicamente en un mundo de sonidos bruscos e imágenes borrosas, y luego sumergiéndose de nuevo en la nebulosa turbia. La morfina estaba haciendo su trabajo. El dolor retrocedió, pero a cambio llegó una sensación de irrealidad. A través de la bruma oía la voz del doctor Harrison, hablando por radio con el hospital de Fairbanks. Frases sueltas se abrían paso entre el ruido de los motores. Fractura abierta. Gangrena. Estado séptico. Preparen el quirófano. Grupo sanguíneo. A positivo. Intentaba concentrarme, pero los pensamientos se escapaban como peces entre los dedos. Ante mis ojos destellaban imágenes de los últimos 11 días. El accidente, la ventisca, el doloroso camino hacia el río, el cruce, las huellas de la moto de nieve. De repente, el helicóptero se sacudió. Abrí los ojos y vi el rostro preocupado del doctor. «Turbulencias», explicó, al notar mi mirada. «No es nada grave. Ya casi llegamos. ¿Cómo te sientes?» «Raro», dije con la garganta seca, como si estuviera flotando. «Y tengo calor». El doctor frunció el ceño, me puso la mano en la frente. «Tienes mucha fiebre. La infección está avanzando». Sacó una jeringa del maletín, la llenó con un líquido transparente de una ampolla y la inyectó en el gotero. «Esto ayudará a bajar la temperatura». «Aguanta, queda muy poco». Cerré los ojos de nuevo. El calor aumentaba, a pesar de la medicina. Olas de frío y calor recorrían mi cuerpo. La conciencia se nublaba. En algún momento, sentí que el helicóptero comenzaba a descender. A través de la ventanilla se veían las luces de la ciudad. Fairbanks. Habíamos llegado. Aterrizaje, bullicio, me llevan a alguna parte. La brillante luz de los pasillos del hospital, rostros con máscaras médicas, voces, órdenes. Todo como en una niebla, irreal, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. «¿Makar? ¿Me oye?» Una voz femenina, clara, profesional. «Soy la doctora Elizabeth Chen, cirujana vascular. Le estamos preparando para la operación. Necesita firmar el consentimiento».
Ante mí apareció el rostro de una mujer asiática de mediana edad, con ojos inteligentes y una expresión decidida. ¿Operación?, murmuré. Sí. El estado de su pierna es crítico. Haremos todo lo posible para salvarla, pero debemos estar preparados para la amputación, si la situación resulta ser peor de lo que suponemos. ¿Entiende? Asentí. Me extendieron una tableta con el formulario de consentimiento. La firma quedó torcida, apenas reconocible. Bien, asintió la doctora Chen. Ahora le pondrán la anestesia. Cuando se despierte, todo habrá terminado. Sentí el frío metal en mi mano. Un pinchazo. Un calor agradable me recorrió las venas. Los párpados me pesaban. Cuenta hacia atrás desde 100, dijo alguien. 100, 99, 98. Oscuridad. El despertar fue lento y agónico. Primero llegaron los sonidos, el pitido del equipo médico, voces apagadas, pasos. Luego, los olores, antiséptico, medicamentos, la limpieza estéril del hospital. Finalmente, abrí los ojos. Un techo blanco, luces brillantes, la unidad de cuidados intensivos. Alrededor de la cama, aparatos, monitores, goteros. Intenté moverme, e inmediatamente sentí un dolor sordo y punzante en la pierna izquierda. ¿La pierna? ¿Todavía la tengo? Intenté incorporarme para ver, pero no pude. Mi cuerpo parecía hecho de plomo. Despacio, despacio, dijo una voz a mi derecha. No se mueva bruscamente. Giré la cabeza. Junto a la cama estaba sentada una enfermera, una mujer joven con rostro amable y ojos cansados. ¿Dónde estoy?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Fairbanks. Le han hecho una operación seria. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera pasado un camión por encima, respondí honestamente. Mi pierna. Su pierna sigue ahí, sonrió la enfermera. La doctora Chen logró salvarla. No fue fácil, pero es una verdadera maga, aunque le espera un largo tratamiento y rehabilitación. Una ola de alivio me invadió. Me recosté en la almohada, sintiendo cómo la tensión de los últimos días finalmente me abandonaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que me permitía esa debilidad. No se corte de llorar, dijo suavemente la enfermera. Después de todo lo que ha pasado, es normal. Es usted una persona asombrosa, señor Severtsev. Toda la ciudad está hablando de usted. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Mi familia? ¿Saben que estoy vivo? Sí, claro. Su esposa y su hijo llegaron anoche. Están esperando en la sala de visitas. En cuanto los médicos lo permitan, podrán verle. ¿Anoche? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿Qué día es hoy?, pregunté. 14 de noviembre. Ingresó el 12. La operación duró casi 8 horas. Después le indujeron un coma artificial durante un día para que su organismo pudiera empezar a recuperarse. 14. Eso quiere decir que han pasado 13 días desde el accidente. 13 días que han cambiado mi vida entera. En ese momento entró en la habitación la doctora Chen, aquella mujer que vagamente recordaba antes de la operación. Al verme consciente, sonrió. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, señor Severtsev. ¿Cómo se encuentra? Mejor de lo que cabría esperar, respondí. Gracias por salvarme la pierna. No se apresure a dar las gracias, dijo la doctora moviendo la cabeza. Es cierto que hemos conservado la pierna, pero aún queda un largo camino por recorrer. Tuvimos que extirpar una parte importante de los tejidos necrosados, colocar fijadores externos para los huesos rotos. Necesitará varias operaciones adicionales, una larga terapia antibiótica y meses de rehabilitación. Se acercó a la cama y, con cuidado, levantó la manta.
Era la primera vez que veía mi pierna izquierda después de la operación y apenas pude contener un grito. Desde la rodilla hasta el tobillo, la pierna estaba encerrada en una estructura metálica con tornillos que entraban directamente en el hueso. Entre las barras metálicas se veían puntos de sutura, tubos de drenaje, vendajes. «Tiene peor aspecto de lo que realmente es», observó la doctora Chen al ver mi reacción. «El fijador de Ilizarov es una de las maravillas de la medicina moderna. Permitirá que los huesos se suelden correctamente. En unos meses se lo retiraremos». «¿Podré caminar?», era la pregunta principal. «Sí», asintió la doctora con seguridad. «Al principio con muletas, luego con bastón. Es posible que le quede una cojera, pero la funcionalidad de la pierna debería recuperarse en un 80 o 90%. Es usted joven, sano y, por lo visto, increíblemente resistente. Eso juega a su favor». Hizo algunas anotaciones en la tableta, comprobó los indicadores de los monitores. «Su familia está deseando verle. Le permitiré una visita breve, no más de 15 minutos. Necesita descansar». Asentí, sintiendo cómo mi corazón latía con más fuerza. Irina y Timur. Cuánto los echaba de menos. Cuánto temía no volver a verlos nunca más. La doctora Chen salió, y al cabo de unos minutos, la puerta de la habitación volvió a abrirse. En el umbral estaban ellos. Mi esposa, con los ojos enrojecidos de llorar y el rostro demacrado, y mi hijo, que en estos 13 días parecía haberse estirado, como si hubiera crecido varios centímetros. «¡Makar!». Irina corrió hacia la cama, me abrazó con cuidado, temiendo rozar los numerosos tubos y sensores. «Estás vivo. Dios mío, estás vivo». Lloraba, hundiendo su rostro en mi hombro. Yo le acariciaba el pelo, sintiendo cómo mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Timur se quedó de pie a un lado, sin atreverse a acercarse. En sus ojos se leía una mezcla de alegría, alivio y miedo infantil al hospital, al equipo médico, al aspecto de su padre, envuelto en cables. «Ven aquí, hijo», le llamé. «No tengas miedo, papá está bien». Se acercó, mirando con recelo el equipo. «¿De verdad estás bien?», preguntó en voz baja. «Nos dijeron que te habías estrellado en las montañas, que ya no estabas aquí desde hacía una semana. Mamá no ha parado de llorar». «Ahora todo está bien», le aseguré, extendiendo la mano. «He vuelto, y no me iré a ninguna parte más». Timur me estrechó la mano con cautela. Luego, envalentonado, se inclinó y me abrazó. Lo apreté contra mí, aspirando el aroma familiar de su pelo, sintiendo el calor de su cuerpo. Irina se sentó al borde de la cama, secándose las lágrimas. «Pensamos que te habíamos perdido», dijo ella, «cuando informaron del accidente y luego de que no estabas en el avión. Fueron los peores días de mi vida». «Lo siento», le apreté la mano. «Debería haberme quedado en el avión, esperar a los rescatistas. Pero temía no aguantar por la pierna. La infección avanzaba demasiado rápido». «Hiciste lo que creíste correcto», Irina negó con la cabeza. «Y sobreviviste. Eso es lo importante». Hablamos dando saltos de un tema a otro. Sobre la búsqueda, sobre cómo se enteraron de que me habían encontrado con vida, sobre el vuelo a Fairbanks, sobre lo que decían en las noticias. 15 minutos pasaron volando. Cuando la enfermera vino a decir que el tiempo de la visita había terminado, Irina me besó con fuerza y prometió volver mañana. Timur me apretó la mano al despedirse y dijo en voz baja: «Eres un héroe, papá. Un verdadero héroe». Esas sencillas palabras me calentaron el alma más que todas las medicinas y goteos. Después de que se fuera mi familia, sentí un cansancio extremo. La tensión emocional, el dolor, los medicamentos, todo aquello agotaba un organismo ya de por sí maltrecho. Cerré los ojos y caí en un sueño profundo. Los días siguientes se fundieron en una monótona sucesión de procedimientos médicos, visitas de médicos,
cambios de vendajes, inyecciones y goteos. El dolor a veces remitía bajo los efectos de los medicamentos, otras veces volvía con más fuerza. La temperatura fluctuaba, llegando a veces a valores peligrosos. La infección resultó ser más resistente de lo que habían previsto los médicos. Al quinto día después de la primera operación, la doctora Chen informó de que era necesaria otra, para eliminar focos adicionales de infección. «Existe el riesgo de que haya que amputar parte del pie», dijo ella sin rodeos. «Haremos todo lo posible para evitarlo, pero debe estar preparado». Asentí, aceptando lo inevitable. Después de todo lo vivido en las montañas, incluso una amputación parcial me parecía un precio aceptable por la vida. La segunda operación fue un éxito. La doctora Chen cumplió su promesa. El pie pudo conservarse íntegro. Pero fue necesario extirpar una parte importante del tejido muscular de la pantorrilla, lo que significaba una rehabilitación aún más prolongada y probablemente una cojera permanente. 2 semanas después del rescate, me trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Podía sentarme en la cama, comer solo, hablar con los visitantes sin limitaciones de tiempo. Irina y Timur venían todos los días, a veces quedándose hasta tarde. Me permitieron usar el teléfono y el ordenador portátil. Descubrí con asombro que me había convertido en una celebridad local. La historia de mi supervivencia había dado la vuelta no solo a Alaska, sino a todo el país. Los periodistas asediaban el hospital, tratando de conseguir una entrevista. La administración los rechazaba, alegando mi estado, pero estaba claro que tarde o temprano tendría que hablar con la prensa. Revisaba los sitios de noticias, leía los comentarios, y me asombraba cómo la gente admiraba lo que para mí había sido simplemente una lucha por la supervivencia. Heroísmo, increíble fuerza de voluntad, ejemplo a seguir. Esas palabras sonaban extrañas. No me sentía un héroe. Simplemente no quería morir. El 18º día después del rescate, me sentaron por primera vez en una silla de ruedas y me llevaron al jardín del hospital. El día era claro y gélido. El sol se reflejaba en la nieve, deslumbrando. Después de 2 semanas entre 4 paredes, el aire fresco embriagaba. Irina empujaba la silla por los senderos despejados. Timur caminaba a mi lado, contándome sobre la escuela, los amigos, sobre cómo todos preguntaban por mí. Escuchaba, disfrutando de las alegrías sencillas, las voces de mis seres queridos, la luz del sol, la vista de los árboles cubiertos de escarcha. «¿En qué piensas?», preguntó Irina, notando que me había callado. «En cómo ha cambiado mi vida», respondí. Hace apenas un mes todo era diferente. Trabajo, planes, preocupaciones cotidianas. Luego el accidente, 11 días de lucha por la vida. Y aquí estoy, con una estructura metálica en la pierna, sin saber si podré volver a volar. Ella detuvo la silla, la rodeó y se agachó frente a mí, tomándome las manos. «Vas a volar», dijo con firmeza. «Tal vez no de inmediato, tal vez no como antes, pero volverás al cielo. Te conozco, Makar. No eres de los que se rinden». Le apreté las manos, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, por creer en mí, por estar a mi lado, siempre», respondió ella simplemente. Aquel día, mirando a mi familia, a la vida pacífica que me rodeaba, comprendí que había cruzado una línea entre la vida y la muerte, entre el antes y el después. Y aunque me esperaban meses de rehabilitación, dolor, incertidumbre, estaba preparado para ese camino. Porque sabía, lo peor ya había pasado. Al día siguiente me visitó un visitante inusual, el capitán James Radford, jefe de la operación de búsqueda. Trajo una caja con objetos encontrados en el Beaver destrozado. «Regresamos al avión cuando el clima lo permitió», dijo. «Recogimos todo lo que pudiera ser de valor para usted. En la caja estaban mis documentos, el libro de bitácora, fotografías,
una navaja de bolsillo que me había regalado mi padre, un reloj de pulsera que se había detenido en el momento del impacto. Pequeñeces, sí, pero cada una de ellas era parte de mi vida anterior. Gracias, dije, sinceramente conmovido. Esto significa mucho para mí. No hay de qué, sonrió Radford. Sabes, en 20 años trabajando en el servicio de rescate, he visto muchos accidentes y catástrofes, pero tu caso es especial. 11 días en la naturaleza salvaje con una pierna rota y gangrena incipiente. Y sobrevivir. Es algo increíble. Hizo una pausa y añadió. He leído tus declaraciones, he estudiado la ruta. Tomaste las decisiones correctas en condiciones extremas. Si alguna vez quieres compartir tu experiencia, ven a vernos. Siempre estamos contentos de tener gente así en el equipo. Esta propuesta me pilló con la guardia baja. Nunca había pensado en trabajar en el servicio de rescate, pero ahora, después de todo lo que había pasado, me parecía una continuación lógica del camino. Utilizar mi experiencia para salvar a otros que se encontraran en apuros. Lo pensaré, respondí. Cuando esté de nuevo en pie. La puerta siempre está abierta, asintió Radford. Que te mejores, Severtsev. Tu familia te necesita. Y posiblemente mucha más gente. Mucha. Después de que se marchara, me quedé sentado mucho tiempo, revisando las cosas de la caja. Cada una me recordaba mi vida anterior, quién era antes del accidente. Y al mismo tiempo sentía que ese hombre se había quedado en el pasado. La prueba me había cambiado, me había demostrado de lo que era capaz en condiciones extremas. Había descubierto una fuerza que desconocía. El 21º día después del rescate, la doctora Chen me comunicó que me podían dar el alta. No para irme a casa, claro está, me esperaba una larga rehabilitación en un centro especializado, pero era un paso importante. Es usted un paciente asombroso, señor Severtsev, dijo, examinando mi historial. Sus índices de recuperación superan todas las previsiones. Creo que en 6 meses ya podrá caminar con una ayuda mínima. ¿Y volar?, pregunté. ¿Podré volver a mi trabajo? Ella lo meditó, sin querer dar falsas esperanzas. Los requisitos médicos para los pilotos son muy estrictos, como usted sabe, pero teniendo en cuenta su ritmo de recuperación y los métodos modernos de rehabilitación. Yo diría que hay posibilidades, no al 100%, pero sí bastante reales. Era suficiente. Una oportunidad es todo lo que necesito. Del resto me encargo yo. Antes del alta, finalmente acepté conceder una entrevista, una exclusiva, para la televisión local. La periodista, una joven con una mirada inteligente, hizo las preguntas correctas. No sobre lo dramático de la situación, sino sobre la toma de decisiones, sobre la supervivencia, sobre lo que me había ayudado a no rendirme. ¿Qué sintió en los momentos más difíciles?, preguntó ella, cuando parecía que no había esperanza. Reflexioné, buscando las palabras adecuadas. Sabe, es extraño, pero nunca perdí por completo la esperanza. Hubo momentos de desesperación, claro. Cuando la ventisca no amainaba durante 3 días, cuando la pierna se puso negra por la gangrena, cuando las fuerzas se agotaban, pero algo dentro de mí, una voz obstinada, siempre decía, un paso más, un día más, no te rindas. Y yo seguía adelante. ¿Qué les diría a las personas que están pasando por sus propias crisis personales? No necesariamente en la naturaleza salvaje, sino en la vida, en la carrera, en las relaciones. Esta pregunta me hizo reflexionar más profundamente. Yo les diría, recuerden que toda ventisca termina alguna vez. Toda noche es seguida por el amanecer. En la situación más desesperada hay una salida, solo que a veces hay que arrastrarse hacia ella de rodillas. Y también, valoren lo que tienen, a la familia, a los amigos, a las alegrías sencillas. Cuando me arrastraba por la nieve con la pierna rota, no soñaba con riqueza ni con fama. Soñaba con volver a abrazar a mi mujer y a mi hijo, con escuchar sus voces, con tomarme una taza de café caliente en mi propia cocina.
A veces olvidamos que las cosas más importantes de la vida son las más simples. La periodista sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. Gracias, señor Severtsev. Creo que estas palabras ayudarán a muchos a superar sus propias ventiscas. La entrevista se emitió al día siguiente y se extendió rápidamente por la red. Recibí cientos de mensajes de desconocidos que me agradecían la inspiración, la esperanza, el recordatorio de que el espíritu humano es capaz de superar dificultades increíbles. El día del alta, una pequeña multitud se reunió a la entrada del hospital. Periodistas, fotógrafos, simples curiosos. Salí en una silla de ruedas, empujada por Irina. Timur caminaba a mi lado, con la espalda orgullosamente recta, como una guardia de honor. Los flashes de las cámaras, las preguntas gritadas a coro, las manos extendidas con grabadoras. Todo aquello era inusual y daba un poco de miedo. Pero yo sonreía y saludaba con la mano. No porque me sintiera un héroe o una celebridad, sino porque estaba vivo, porque tenía por delante un nuevo capítulo. Desconocido, lleno de retos, pero al fin y al cabo, vida. La ambulancia que debía llevarme al centro de rehabilitación esperaba en la entrada. El enfermero me ayudó a pasar de la silla a la camilla. Irina y Timur subieron detrás. Cuando las puertas se cerraron, aislándonos del ruido y el ajetreo, suspiré aliviado. Cogí a Irina de la mano, acerqué a Timur. Lo superaremos, dije. Todo lo que esté por venir, juntos. Claro que sí, sonrió Irina. Después de lo que has pasado, todo lo demás son solo pequeñeces. El coche arrancó, alejándonos del hospital, del lugar donde terminaba una etapa de mi camino y comenzaba otra. Tras la ventanilla desfilaban las calles de Fairbanks, las casas nevadas, la gente que se apresuraba en sus quehaceres, ajena a los dramas y las victorias que se desarrollaban a su alrededor. Observaba ese paisaje común, apacible, y pensaba en las montañas, en la ventisca, en el infinito silencio blanco que por poco se convierte en mi tumba, en lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte, y en lo valioso que es cada día en este lado de esa línea. 6 meses después, me encontraba al borde de la pista del aeropuerto de Fairbanks, apoyado en un bastón. El sol primaveral calentaba, derritiendo los últimos islotes de nieve. El cielo estaba limpio, despejado, un tiempo ideal para volar. Observaba el despegue de una pequeña Cessna 172, un avión de instrucción de la escuela de vuelo local. Aceleró por la pista, se elevó del suelo y comenzó un suave ascenso, brillando al sol con su pintura nueva. «Despega con garbo», oí una voz a mi espalda. Me volví. Se acercaba Víctor Larsen, viejo amigo y propietario de la compañía aérea en la que trabajaba antes del accidente. Alto, enjuto, con el pelo decolorado por el sol y arrugas de entrecerrar los ojos constantemente. Un típico piloto del norte. Un alumno de tercer mes. Asentí. Nada mal para un novato. Víctor se puso a mi lado y me tendió un termo. ¿Café? Asentí agradecido, desenrosqué la tapa y di un sorbo a la bebida caliente. Los placeres sencillos. Estar al sol, beber café, observar los aviones. Ahora se apreciaban con especial intensidad. «¿Cómo va la pierna?», preguntó Víctor, señalando mi bastón. «Mejor cada día», respondí. «Ayer anduve 3 kilómetros sin parar. Cojeo, claro, pero el progreso es evidente. 6 meses de rehabilitación habían sido una dura prueba, quizás no menos difícil que los 11 días en el desierto nevado. Ejercicios interminables, dolor, decepciones cuando el progreso parecía demasiado lento. Pero no me rendí. Cada día, una nueva pequeña victoria. Primero aprendí a sentarme sin dolor, luego a ponerme de pie, después a dar los primeros pasos con un andador, luego con muletas y finalmente, con un bastón. Me quitaron el fijador de Ilisarov a los 4 meses. La pierna tenía un aspecto extraño, delgada, cubierta de cicatrices, con zonas donde habían tenido que injertar piel.
Pero era mía, viva, funcional. Los médicos calificaron la recuperación de asombrosa y superior a todas las expectativas. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó Víctor, interrumpiendo mis pensamientos. Hacía un mes me había propuesto volver a la compañía, no como piloto, por ahora, sino como instructor. Enseñar a los novatos, compartir mi experiencia, ayudar con la preparación en tierra. Un trabajo que no requería el certificado médico para pilotos que aún no podía obtener por el estado de mi pierna. He pensado, asentí, y he tomado una decisión. Víctor me miró expectante. Agradezco la oferta, dije. Pero de momento la rechazaré. Frunció el ceño, evidentemente sin esperar esa respuesta. ¿Por qué? ¿Necesitas más tiempo para recuperarte? ¿O tienes miedo de qué? No es eso, le interrumpí. He aceptado otra oferta, de los servicios de rescate. Las cejas de Víctor se elevaron. ¿Rescatista? ¿Tú? Coordinador de operaciones de búsqueda, precisé. Trabajaré con Redford, ayudando a planificar las búsquedas, enseñando a los novatos técnicas de supervivencia. Mi historia y mi experiencia pueden salvar vidas. Víctor asintió pensativo. Entiendo. Es lógico, en realidad. Después de todo lo que has pasado. Guardó silencio un momento y luego añadió. Pero si cambias de opinión, mis puertas siempre estarán abiertas. Y cuando obtengas el permiso médico, el primer avión es tuyo. Te lo prometo. Sonreí y le tendí la mano. Gracias, amigo. Lo recordaré. Nos dimos la mano, sellando un pacto tácito. Luego Víctor miró el reloj. Me tengo que ir. Tengo un vuelo a Anchorage en 1 hora. Cuídate, Makar. Se fue, y yo me quedé allí, mirando los aviones que despegaban y aterrizaban. La añoranza del cielo no me abandonaba. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que mis manos estaban en el timón, de que estaba de nuevo allí arriba, entre las nubes. Pero la decisión de unirme a los servicios de rescate no era forzada. Al contrario, me parecía una continuación natural del camino. Utilizar mi experiencia para ayudar a otros que se encuentren en apuros. Convertir el trauma en fuerza, la derrota en victoria. Me quedé un rato más en el aeropuerto, absorbiendo los sonidos, los olores, la atmósfera del lugar que había sido mi segundo hogar durante tantos años. Luego me dirigí lentamente hacia el aparcamiento, donde me esperaba el coche. En casa me esperaban Irina y Timur. Conocían mi decisión y me apoyaban, aunque veía en los ojos de mi esposa una sombra de inquietud. El trabajo en los servicios de rescate también conlleva riesgos, aunque de otro tipo. ¿Cómo ha ido con Víctor?, preguntó Irina, ayudándome a quitarme la chaqueta. Bien, lo ha entendido. Dijo que sus puertas siempre están abiertas si cambio de opinión. Ella asintió sin decir lo obvio, que para ella el trabajo de instructor habría sido preferible, más seguro, más cerca de casa. ¡Papá, papá! Timur entró corriendo en el vestíbulo, agitando una tableta. Mira lo que nos han mandado en biología, un proyecto sobre la supervivencia en condiciones extremas. Le dije a la maestra que mi papá es experto y por eso te dejó venir a clase a contarnos. Sonreí y le despeiné el pelo. Claro que sí, iré, siempre y cuando tus compañeros estén dispuestos a escuchar a un viejo con bastón. Tú no eres viejo, protestó Timur. Eres un héroe. Todos en la escuela lo dicen. Esa palabra, héroe, todavía me incomodaba. No me sentía un héroe, simplemente un hombre que quería vivir y volver con su familia. Por la noche, cuando Timur ya dormía, Irina y yo estábamos sentados en la cocina. Afuera caía una ligera nevada primaveral, la última de la temporada. Yo bebía té y ella una copa de vino. Hablábamos del futuro, de planes, de cómo había cambiado nuestra vida en estos últimos 6 meses. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo de pronto Irina. Le tuve miedo a tus vuelos durante 15 años. Cada vez que te ibas pensaba, ¿y si no vuelve?
Y cuando pasó el accidente, mi peor pesadilla se hizo realidad. Hizo una pausa, recomponiéndose. Pero ahora ya no tengo miedo. Es como si lo peor ya hubiera pasado. Lo superamos. Y ahora podemos simplemente vivir. Raro, ¿verdad? Entendía lo que decía. Yo mismo sentía algo parecido, como si hubiera pasado por la peor prueba que la vida podía ofrecer y hubiera salido del otro lado, no roto, sino transformado. No es raro, respondí, cubriendo su mano con la mía. Se llama crecimiento postraumático, cuando el trauma no te quiebra, sino que te hace más fuerte. Ella sonrió, apretando mi mano. Filósofo, tú. Ven aquí. Nos abrazamos y en ese abrazo estaba todo. Gratitud por haber regresado, la promesa de estar juntos, pasara lo que pasara, un silencioso reconocimiento del amor que había resistido la prueba del miedo y la separación. A la mañana siguiente, me dirigí al cuartel general del Servicio de Rescate para el papeleo oficial. El capitán Radford me recibió en la entrada como a un viejo amigo. Me alegro de que aceptaras la oferta, dijo, estrechándome la mano. Al equipo le faltan personas con experiencia real en supervivencia. Me guío por el edificio, presentándome al personal, mostrándome el equipo y explicándome la estructura de la organización. Todos me recibieron con respeto e interés. Mi historia era bien conocida en estos círculos. Al final del recorrido, llegamos a una pequeña sala de conferencias. Allí ya se había reunido un grupo de personas, unos 10 hombres y mujeres de diferentes edades, con el uniforme del servicio de rescate. Son nuestros reclutas, explicó Radford. Están en formación básica. Pensé que tu historia podría serles útil. Si no te importa, claro. Asentí, sintiendo un ligero nerviosismo. Una cosa es dar entrevistas a periodistas y otra muy distinta, hablar con personas que van a salvar vidas. Radford me presentó al grupo, esbozando brevemente mi historia. Luego se apartó, dándome la palabra. Avancé, apoyándome en el bastón, y observé los rostros atentos. Hace 11 días. Empecé, y luego me corregí. Mejor dicho, hace 6 meses y 11 días, mi vida se dividió en antes y después. El avión que pilotaba se estrelló en las montañas debido a la formación de hielo. Conté mi historia, sin adornos, sin dramatismo, solo los hechos. Sobre las decisiones que tomé, los errores que cometí, lo que me ayudó a sobrevivir y lo que casi me cuesta la vida. Hablé de los aspectos técnicos de la supervivencia, cómo construir refugios, cómo mantuve el calor, cómo me orienté en el terreno. Sobre el lado psicológico, cómo luché contra la desesperación, cómo encontré fuerzas para seguir adelante cuando parecía que todo estaba perdido. La audiencia escuchaba, conteniendo el aliento. Algunos tomaban notas. En sus ojos no se veía una curiosidad ociosa, sino un interés profesional. Estaban aprendiendo de mi experiencia. Lo principal que aprendí durante esos días, concluí, es que la supervivencia no es solo resistencia física o habilidades técnicas. Es, ante todo, un estado mental, voluntad de vivir, negarse a rendirse, incluso cuando todas las circunstancias están en contra. Si logran transmitir eso a quienes rescaten, les darán lo más valioso. Esperanza. Después de la presentación, surgieron preguntas, concretas, prácticas, sobre los tipos de refugios en diferentes condiciones, sobre los métodos de señalización, sobre los primeros auxilios en caso de congelación y fracturas. Respondí, compartiendo todo lo que sabía, tanto antes del accidente como de mi propia amarga experiencia. Cuando terminó la sesión, Radford me llevó a su oficina. Ha sido impresionante, dijo. Tienes madera de profesor. Es precisamente la gente que necesitamos. Me tendió una carpeta con documentos. Aquí tienes tu contrato. El horario es flexible, teniendo en cuenta tu estado,
Empezaremos con la formación de los novatos y la planificación de las operaciones. Cuando estés en forma, podrás unirte a las salidas de campo. Revisé los papeles y luego los firmé. No era solo una nueva etapa en mi carrera, era una nueva vocación. Bienvenido al equipo. Radford me estrechó la mano. Empiezas el próximo lunes. Al salir del edificio, respiré profundamente el aire primaveral. Me sentía ligero y tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba en la dirección correcta. De camino a casa, me detuve en un pequeño parque. Me senté en un banco, estirando la pierna dolorida. Saqué del bolsillo una fotografía gastada, la misma que me acompañó en las montañas. En ella estábamos Irina, Timur y yo, con el Beaver de fondo. Sonrientes, felices, sin sospechar las pruebas que nos aguardaban. El avión se estrelló, pero resistimos. Regresé, transformado, pero al fin y al cabo regresé. A la familia, a la vida, a un nuevo camino. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Irina. No olvides comprar pan de camino a casa. Te quiero. Una petición tan sencilla, tan cotidiana. Unas palabras tan simples, tan importantes. Sonreí, guardé la fotografía en el bolsillo y me levanté del banco. Apoyándome en el bastón, me dirigí hacia la tienda más cercana. Me esperaba una noche normal con la familia y, el lunes, el primer día en el nuevo trabajo. La vida seguía, distinta, cambiada por la experiencia, pero al fin y al cabo, vida. Y eso era el mayor milagro de todos. Cuando entré en casa con la barra de pan recién hecho, Irina me esperaba en el recibidor. Por su cara supe al instante que algo había pasado. Han llamado de la Comisión Médica de Aviación, me dijo. Han revisado tu caso. Están dispuestos a realizar una evaluación extraordinaria en 3 meses, si el progreso de tu recuperación continúa al mismo ritmo. Me quedé paralizado, asimilando el significado de sus palabras. Una evaluación extraordinaria. Eso significaba una oportunidad de volver a volar antes de lo que me atrevía a esperar. Son buenas noticias, dije con cautela, observando su reacción. Irina se acercó y me abrazó. Sé lo mucho que significa para ti el cielo, dijo en voz baja. No me interpondré entre tú y tu sueño, nunca. Pero, ten cuidado, ¿sí? La abracé con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Lo prometo. Aquella noche hablamos largo y tendido, del pasado, del futuro, de nuestros miedos y esperanzas, de cómo el trabajo en el servicio de rescate podría ser no solo una solución temporal, sino una nueva vocación, incluso si volvía a volar, de cómo habían cambiado nuestras prioridades después de lo sucedido. Más tarde, cuando Irina ya dormía, salí al balcón. La noche era clara, estrellada. Miré al cielo, ese mismo cielo que por poco se lleva mi vida, pero que seguía amando con todo mi corazón. En algún lugar de allí, en las montañas, seguían los restos de mi Beaver, un monumento a 11 días de lucha por la supervivencia. Pero el verdadero monumento estaba aquí, en mi corazón, en mi alma, en mi vida transformada. No sabía qué me depararía el futuro. Si volvería a volar, si me quedaría en el servicio de rescate o si el destino me tenía reservado algún otro giro. Pero sabía una cosa, pasara lo que pasase, estaba preparado. Preparado para vivir plenamente, para valorar cada momento, para no rendirme ante las dificultades. Porque la prueba más terrible ya la había superado. Y había salido de ella no roto, sino transformado. Con ese pensamiento, volví al dormitorio, me tumbé junto a mi mujer, escuchando su respiración regular. Mañana sería un nuevo día. Un nuevo paso en el camino de la recuperación. Una nueva página en la historia que continúa contra viento y marea. Una historia de supervivencia.
Una historia de regreso. Mi historia.